En este vídeo vamos a ver la práctica 7 de la asignatura de procesadores de lenguaje, en el que en esta práctica vamos a explicar cómo desarrollar a mano analizadores sintácticos ascendentes. El objetivo de la práctica es, por una parte, describir una implementación genérica de un analizador sintáctico ascendente, utilizando para ello pues, el algoritmo de desplazamiento y reducción de Shift and Reduce. Y como segundo objetivo, como caso particular, vamos a ver la implementación del analizador sintáctico ascendente para el lenguaje de programación Tinto que venimos desarrollando durante todas las prácticas de la asignatura. El código de la práctica que vamos a explicar os lo podéis cargar desde el enlace y cargarlo, como siempre, en Eclipse. Este es el código que tenemos. Está formado por un total de 11, creo, ficheros Java, de los cuales este buffer_string, lexer, lexical error, tinto lexer y tinto y token constants, todos esos son clases que ya habíamos visto que corresponden a la implementación a mano del analizador léxico del lenguaje Tinto. Es decir, en esta práctica hemos cogido la implementación del analizador léxico, y sobre ese analizador léxico vamos a desarrollar el analizador sintáctico, como hicimos también en la práctica del analizador sintáctico descendente recursivo, pero en este caso el analizador que vamos a desarrollar es un analizador sintáctico ascendente, basado, como digo, en el algoritmo de desplazamiento y reducción. En concreto, lo que haremos será desarrollar la tabla de análisis mediante el algoritmo SLR, y a partir de esa tabla de análisis Shift and Reduce pues desarrollaremos todo el proceso de análisis sintáctico ascendente. Bien, como caso particular, como ya he comentado, veremos el analizador sintáctico del lenguaje Tinto. Aquí veis la gramática de Tinto que vamos a utilizar. En este caso es una gramática que está diseñada o está preparada para su análisis ascendente. No es que no se pudiera utilizar la gramática, la misma gramática que hemos planteado para el descendente, puesto que el ascendente como algoritmo a priori es un algoritmo más potente y nos admitiría también utilizar directamente la gramática que planteamos en la práctica de análisis sintáctico descendente, pero normalmente en el caso de análisis ascendente pues se utilizan reglas recursivas a la izquierda a la hora de describir las listas, que, como veremos enseguida, es básicamente la modificación que hay entre esta gramática que planteamos en esta práctica y la gramática de Tinto que hemos visto en prácticas anteriores. Bueno, antes de ponernos a ver todo lo que sería la implementación concreta, bueno, todas estas son la gramática del lenguaje Tinto, luego la veremos con más detalle, pero sí quiero mostraros cómo está implementado el analizador, sería el código que vemos aquí. Bien, como ya digo, voy a minimizar esto. Bueno, en el enunciado tenéis explicado el código tal y como os lo voy a mostrar ahora. Como ya os he comentado, gran parte del código representa, creo que son 7 clases, 7 ficheros Java, representan realmente la implementación del analizador léxico. Ese analizador léxico era, pues el analizador léxico genérico era lexer, como veis aquí es una clase abstracta, ahí viene la A pequeñita de que esto es una clase abstracta. El analizador léxico concreto del lenguaje Tinto lo tenéis desarrollado en Tinto Lexer. El buffer que utilizábamos de lectura, que nos permite retroceder en la lectura en el proceso de análisis léxico, está desarrollado en buffer_string, esto ya lo habíamos visto en su momento.
Los errores de tipo léxico se describen mediante objetos de la clase lexical error, y los diferentes, bueno, el analizador léxico, por supuesto, lo que genera es una secuencia de tokens, serían objetos de la clase token, y bueno, el analizador léxico, el método principal es el método getNextToken, que nos va a ir siempre generando el siguiente token de la cadena de entrada. Los tokens que se generan, en el caso concreto del analizador léxico de Tinto, pues vienen descritos mediante las constantes que definen las distintas categorías léxicas, que eso está también, que era otra de las clases que ya teníamos desarrollada en el analizador léxico, que era token constants. Con token constants, si vemos, pues tenemos todos los diferentes categorías léxicas, los diferentes componentes léxicos que nos podemos encontrar en un fichero de entrada escrito en Tinto. Pues nos podemos encontrar palabras clave como boolean, char, else, las diferentes palabras clave que tiene el lenguaje. Nos encontramos también identificadores, literales de tipo entero y de tipo carácter, separadores, que son el paréntesis abierto y cerrado, la llave abierta y llave cerrada, el punto y coma, la coma, el punto, y vemos también operadores, que serían pues, el operador de asignación, operadores de comparación, el igual, menor, menor igual, mayor o mayor igual, o distinto, operadores lógicos, que serían el OR y el AND y el NOT, y operadores aritméticos, que serían la suma, la resta, la multiplicación, la división y el módulo. Todo esto forman las diferentes categorías léxicas del lenguaje Tinto. Tinto Lexer, como ya digo, desarrolla el analizador léxico que implementa el autómata finito determinista en el que nos basamos para desarrollar ese análisis léxico. Bien, para implementar el análisis sintáctico ascendente vamos a plantearnos, en primer lugar, un analizador genérico donde vamos a desarrollar todo lo que es el funcionamiento del algoritmo de shift and reduce, de desplazamiento y reducción, y después veremos, eso estará en las clases ActionElement, SyntaxException y SRL Parser, y la implementación ya concreta del analizador sintáctico ascendente de Tinto pues requiere las clases SymbolConstants y Tinto Parser, como veremos enseguida. Bien, vamos entonces a la implementación genérica de un algoritmo de desplazamiento y reducción. Para eso, bueno, pues nos haría falta, o está desarrollado en SyntaxException, ActionElement y SLR Parser. Bueno, ¿qué es SyntaxException? Pues esta SyntaxException es una clase que nos aparece en esta práctica, que es similar a una clase con el mismo nombre que veíamos también en el desarrollo del análisis sintáctico descendente, que consiste en una clase que desarrolla excepciones de tipo sintáctico, es decir, nos va a permitir identificar errores sintácticos, y de hecho cuando se identifica un error sintáctico es la manera en la que vamos a identificar que la cadena que estamos analizando sintácticamente es incorrecta. Bueno, ¿qué tenemos en esta clase de SyntaxException? Bueno, pues tendríamos básicamente un mensaje de error, que es el que mostraríamos cuando queremos expresar el error cometido, cuando queremos describir el error que hemos detectado. Y vemos dos constructores, un constructor basado en un token y en un código, que esto sería mensajes de error de tipo he encontrado este token cuando me esperaba este otro, o otro de esta categoría léxica, y un segundo constructor donde lo que pasamos es un token y una lista de códigos de categorías léxicas. En este caso el mensaje de error sería pues, error sintáctico,
en la fila tal, columna tal, es decir, que el punto donde se ha encontrado el error sería en el punto donde hemos encontrado el token que nos produce ese error sintáctico. Y el siguiente parte del mensaje sería: he encontrado este token mientras me esperaba tokens de las categorías léxicas indicadas en esta lista. Me esperaba alguno de los siguientes. A partir del código de la categoría léxica le damos un identificador, un nombrecito, que se genera mediante el método getLexEnd for kind. Es decir, aquí el kind, el argumento, se refiere al código de la categoría léxica que nos esperábamos, y si le decimos que nos esperábamos algo de la categoría léxica boolean, pues lo vamos a escribir como boolean. Si nos esperábamos el token char, pues diremos en el mensaje que nos esperábamos la cadena char. Bueno, con esto, con todas las palabras reservadas, si decimos que nos esperábamos un identificador, bueno, pues vamos a poner, no sabemos realmente cuál sería el identificador, puede ser cualquiera, cualquier cadena, quiero decir, que responda a la categoría léxica de identificador, pues lo vamos a denotar así, como identifier. Igual, si lo que nos esperábamos es un literal de tipo entero, bueno, pondríamos integer literal, char literal, etc. Bien, con esto describiríamos los posibles errores sintácticos que nos podemos encontrar en el proceso de análisis. La segunda clase que hemos desarrollado de manera ya específica para esta práctica sería ActionElement. ActionElement representa el contenido de una celda de la tabla de análisis, de la tabla de desplazamiento y reducción. Una celda de esta tabla, pues sabemos que puede incluir acciones de desplazamiento, acciones de reducción, acción de aceptar, de dar como válida la cadena de entrada, o bien los errores realmente que suponen que en la tabla aparezca una celda que está vacía. Nosotros las celdas vacías las vamos a indicar mediante referencias a nulo, es decir, no vamos a indicarlo mediante un objeto que tenga alguna información, sino directamente mediante una referencia nula. Por tanto, los objetos que representan contenido de las celdas de las tablas de desplazamiento y reducción, pues tendrían tres posibles acciones. Por un lado, la acción de aceptar la cadena; por otro lado, acciones de desplazamiento; y en tercer lugar, acciones de reducción. Bueno, pues dentro de la clase ActionElement vamos a definir tres constantes que nos van a describir estos tres tipos de acciones. Es decir, vamos a definir la constante accept, que será la acción de aceptar. Vamos a darle el código 0. Vamos a definir también la constante shift, que nos va a permitir identificar una acción de tipo desplazamiento. Y vamos a definir también la constante reduce, que nos va a permitir describir acciones de tipo reducción. Bueno, dentro de lo que serían los objetos de la clase ActionElement, vamos a definir el campo type, que va a definir el tipo de acción que estamos almacenando, que estamos describiendo en este objeto, que podría ser la acción de aceptar. Falta una C ahí. Aquí también sobra una N. El campo type lo que define es el tipo de acción, que puede ser la acción de aceptar, accept, la acción de desplazamiento, que sería el valor shift, o la acción de reducción, que sería el valor reduce. Esto lo almacenamos en el campo type, el campo type. ¿Qué información asociamos a las acciones de desplazamiento y de reducción? Bueno, con las acciones de desplazamiento siempre eran desplazar y apilar un estado, con lo cual lo que necesitamos es conocer el número del identificador, el código del estado, que se lo podemos almacenar en un valor entero. En el caso de las acciones de reducción, lo que reducimos son reglas. Y de nuevo las reglas las vamos a identificar mediante el índice de la regla, que igualmente es un número. Es decir, con un int
con un valor de tipo entero podemos identificar, en el caso de las acciones de desplazamiento, qué estado apilamos después del desplazamiento, y en el caso de acciones de reducción, mediante un valor entero, podemos indicar cuál es la regla que estamos reduciendo. Por tanto, nos vale el mismo campo, vamos a llamarle value, que es un campo de tipo int, que para aquellas acciones de desplazamiento contendrá el valor del estado al que vamos a desplazar, y para aquellas acciones de reducción va a contener el índice de la regla que estamos reduciendo. El constructor, bueno, por lo demás, ActionElement no es más que un contenedor de estos dos campos, de type y de value. El constructor da el valor de los dos campos, de type y de value, ¿de acuerdo? Y después lo que tenemos son getters. Tenemos un campo getType que me devuelve el tipo de celda que tenemos, si es una celda de aceptación de desplazamiento o de reducción, y el método getValue que nos indica el índice de la regla en una acción de reducción o bien el estado en una acción de desplazamiento. Bueno, pues esta sería la clase ActionElement, que como ya digo nos permite definir el contenido de una celda de la tabla de análisis. Y vamos ahora ya con realmente la implementación del algoritmo de desplazamiento y reducción. La hemos llamado a esta clase clase SLR, porque bueno, en su momento la dotaremos con tablas de desplazamiento y reducción que vamos a generar mediante el algoritmo SLR. Y esta clase es una clase abstracta, puesto que lo que estamos haciendo es definir el contenido común a todos los analizadores sintácticos ascendentes basados en desplazamiento y reducción, y vamos a ver realmente cómo desarrollamos ese algoritmo. Los campos de cualquier analizador de este tipo son los siguientes. Vamos a tener un campo lexer que contiene el analizador léxico en el que se apoya el análisis sintáctico. El analizador léxico nos va a ir generando, a nuestra demanda, nos va a ir generando la cadena de tokens en que identificamos el fichero de entrada. Para eso tenemos en el analizador léxico un método que es getNextToken, que es el que nos va a facilitar siempre el siguiente token, y vamos a tener en el analizador sintáctico un campo que llamamos nextToken, que va a contener el token de preanálisis, es decir, el token que acabamos de leer del analizador léxico. El algoritmo de desplazamiento y reducción requiere una pila de estados. Para eso, los estados pues, van a ser valores enteros, es decir, como ya hemos visto, los estados para nosotros van a ser un numerito. Por tanto, vamos a tener en la pila de estados, vamos a tener un campo, vamos a llamarle stack, que va a ser una pila de estados. El problema de la clase stack es que no permite una pila de estados de tipo int, que sería un tipo base de Java, sino que stack debe ser necesariamente una pila de objetos. Bueno, pues para eso vamos a utilizar objetos integer, que son los objetos que ya define Java, para envolver un dato de tipo int. Bien. Esta sería nuestra pila de estados. Tenemos también la tabla de desplazamiento y reducción, que, como veíamos en teoría, tiene dos partes, la tabla de acciones y la tabla de IDA. La tabla de acciones, vamos a llamarle Action Table, y es una tabla cuyas celdas tienen acciones, que como ya he comentado, las acciones serían objetos de tipo ActionElement. Por tanto, la tabla de acciones va a ser un array bidimensional de celdas de tipo ActionElement. La tabla va a tener tantas filas como estados y tantas columnas como categorías léxicas tiene nuestro lenguaje. La segunda parte de la tabla de desplazamiento y reducción es la tabla donde almacenamos las acciones de goTo, de ir a. Eso lo llamamos goToTable, es la tabla que almacena las acciones de goTo, de ir a. Y en este caso, bueno, no vamos a almacenar acciones, sino simplemente, si recordáis lo que puede almacenarse en esta parte de la tabla,
Directamente serían los estados en los que terminamos apilando después de una acción de reducción. Por tanto, con un valor de tipo int no nos vale a la hora de expresar el contenido de esa tabla. Esta tabla, igual que la tabla Action Table, tiene tantas filas como posibles estados tiene el analizador, y en este caso tantas columnas como símbolos no terminales tiene la gramática. Es decir, Action Element tiene tantas columnas como símbolos terminales, como categorías léxicas. GoToTable tiene tantas columnas como símbolos no terminales tiene la gramática. Nos hace falta otro campo más para poder interpretar las reglas. Realmente yo no necesito la información completa de las reglas, puesto que las reglas, las acciones que se hacen con este algoritmo con respecto a las reglas son acciones de reducción. Y la acción de reducción lo que requiere es conocer cuál es el símbolo de la izquierda de la regla, es decir, el símbolo no terminal de la izquierda de la regla, pero de la parte derecha de la regla, de esa secuencia de símbolos que contiene la parte derecha de una regla, lo único que nos interesa, lo único que nos hace falta conocer es cuántos símbolos hay. No cuáles son esos símbolos, sino simplemente cuántos símbolos tiene cada regla. Las acciones de reducción consisten en desapilar tantos símbolos como símbolos haya en la parte derecha de la regla que estamos reduciendo. Por tanto, la información de las reglas simplemente requieren dos valores. Por un lado, el código del símbolo de la izquierda de la regla, y por otro lado, el número de símbolos de la parte derecha de la regla. Esa información la vamos a almacenar en el campo rule, que contiene, como veis aquí, un array de enteros. Realmente cada fila corresponde a una regla, es decir, si le damos rule de 3 estaremos accediendo a la información de la regla 3, y esa información es también un array de enteros, que es un array de dos elementos. El primero será, si yo hago rule de 3, 0, ese 0 se referirá al código del símbolo de la parte izquierda de la regla 3. Si hago rule de 3, 1, ese 1 se refiere al número de símbolos que hay en la parte derecha de la regla 3. Bueno, pues con estos campos, que habrá que darle contenido en las implementaciones ya concretas de la clase SLR, como digo, la clase es una clase abstracta, luego la desarrollaremos con la clase TintoParser, que será ya una especificación concreta del analizador sintáctico ascendente para Tinto, que se consistirá en darle contenido, en ese caso, a Action Table, GoToTable y Rule. Pero bueno, con esta información genérica, que se supone que deberíamos tener almacenada en estos campos, vamos a ver cómo se desarrolla el algoritmo de desplazamiento y reducción. Bueno, como cualquier análisis sintáctico, lo que tendremos es un método parse en el que se le pasará, o bien se le podría incluir o bien el fichero que queremos parsear, o bien o directamente aquí el valor del analizador léxico. Al hacer el parseado, lo que hacemos es, en primer lugar, construir el analizador léxico, o simplemente pillarlo de parámetros, y el parámetro en lugar del fichero ya directamente es el analizador léxico que va a analizar ese fichero. Lo primero que tenemos que hacer siempre, una vez que tenemos el analizador léxico, es obtener el primer token de lectura. Será, lo almacenamos en NextToken, lo vamos a utilizar como token de preanálisis. Vamos a construir la pila, vamos a definir el campo stack como una nueva pila de objetos de tipo entero, de tipo integer, y vamos a apilar inicialmente, ese va a ser nuestro punto de entrada, apilamos el símbolo inicial de la gramática, el estado inicial. El estado inicial debe ser el estado 0, ¿de acuerdo? Por tanto, en la pila de estados apilamos el estado inicial, el estado 0, y a partir de ahí vamos a empezar a aplicar
los diferentes pasos, las iteraciones del algoritmo de desplazamiento y reducción. Nos metemos en principio en un bucle infinito donde lo que vamos a hacer es ir haciendo pasos, iteraciones del algoritmo de desplazamiento y reducción. Eso lo vamos a hacer mediante el método STEP. STEP va a desarrollar una iteración del algoritmo de desplazamiento y reducción y vamos a hacer que el resultado de esa iteración sea un valor booleano. Si STEP da como resultado un valor true, es que hemos llegado a la acción de aceptar. ¿De acuerdo? Cuando tengamos que ejecutar la acción de aceptar, STEP devolverá true. Si STEP devuelve true, este if se cumple. Por tanto, se ejecuta break y salimos de este bucle infinito. Para cualquier otra acción que no sea aceptar, STEP debe devolver falso y por tanto, si STEP es falso, no se ejecuta break y continuamos en el bucle infinito. Es decir, mientras no encontremos una acción de aceptación, no vamos a salir de este bucle. Bueno, en realidad hay otra forma de salir del bucle, que va a ser que encontremos un error. Cuando encontremos un error, el método STEP lo que va a hacer es lanzar una excepción. Y al lanzar una excepción, no solamente vamos a salir del bucle, vamos a salir directamente de todo el método parser. Vamos a salir del método parser lanzando una excepción sintáctica. ¿De acuerdo? Así que las iteraciones del algoritmo que se desarrollan en el método STEP, pues pueden o bien devolver false, que es una iteración normal, que nos lleva a que tenemos que seguir haciendo iteraciones, o bien devuelve true, que es una acción de aceptación, y por tanto devolvemos true y la cadena de entrada se acepta, es decir, parse devuelve el valor true, o bien se comete un error, detectamos un error y eso lanza una excepción de tipo sintáctico. Bien, el método STEP lo tenemos desarrollado aquí abajo y sería el siguiente. Método STEP. Cada iteración del algoritmo de desplazamiento y reducción consiste, en primer lugar, en ver cuál es el estado que está en la cima de la pila. La pila es stack last element corresponde al valor que está en la cima de la pila, que eso será un objeto de tipo integer, ¿de acuerdo? Y lo que queremos saber es ese objeto de tipo integer realmente qué valor está encapsulando, es decir, qué valor de tipo int. Bueno, eso es lo que tenemos almacenado en state. En state hemos sacado cuál es el estado que está en la cima de la pila. Bien, lo que tenemos que hacer ahora es irnos a la tabla de acción y ver qué acción corresponde en la fila de ese estado y en la columna del next token. Por tanto, nos vamos a la tabla de acción, a la fila correspondiente a este estado y a la columna correspondiente a la categoría léxica del token de preanálisis, de next token. Y esto nos da una celda de action table, es decir, nos da un objeto action element. Y aquí nos vamos a encontrar con 4 posibilidades. Que el elemento sea nulo. Esto, como ya he dicho, supone un error. Ahora vamos a verlo al final. Realmente, qué hacemos en caso de detectar un error. O bien puede ser que no sea nulo, que tenga un contenido. Por tanto, quiero ver qué tipo de acción es. Y podría ser una acción de tipo aceptar, de tipo desplazamiento o de tipo reducción. Bueno, si estamos en una acción de aceptar, lo que hace el método STEP es devolver true. Como hemos dicho antes, cuando STEP devuelve true, estamos resolviendo una acción de aceptación y esto nos va a permitir, dentro del método parser, romper el bucle indefinido que tenemos, el while true, salir de ese bucle y devolver hacer un return true y devolver que el parser, el análisis, da como resultado correcto. Bien, ¿qué ocurre si la acción es una acción de desplazamiento? Bueno, si la acción es una acción de desplazamiento, lo que vamos a hacer es ejecutarla.
ejecutamos la acción de desplazamiento, eso va a ser el método shiftAction, y devolvemos falso, es decir, el método step, esta iteración del algoritmo, devuelve falso indicando que debemos seguir haciendo iteraciones. Bien, ese es en el caso de que la acción sea de tipo desplazamiento. Si la acción es de tipo reducción, pues vamos a ejecutar la acción de reducción y vamos a devolver falso. Ahora veremos qué se hace realmente en shiftAction y en reduceAction, pero me faltaba por explicaros qué pasa cuando vamos a la tabla de acción y nos encontramos que la celda es una referencia nula. En ese caso, lo que estamos detectando es un error. Un error no quiere decir que esté fallando el algoritmo, sino que el algoritmo está detectando que la entrada es incorrecta. Es decir, el detectar errores es nuestra forma de detectar que la cadena de entrada que estamos analizando es incorrecta. Cuando la cadena es incorrecta, lo que terminamos haciendo es lanzar una excepción sintáctica, un objeto syntax exception, donde le pasamos cuál es el token que ha producido ese error, que es el next token que estamos analizando, y cuáles eran los tokens que nos esperábamos. Bueno, pues casi todo este bloque está dedicado a calcular cuáles son los tokens que se esperaban. Es decir, ¿cuáles son los tokens que se esperaban? Pues, ¿en qué caso no habría dado un error? Pues en aquellos casos en los que la celda no estuviera vacía. Es decir, en aquellos tokens en los que exista un elemento, action element, que no sea nulo. Lo que vamos a hacer entonces es, en primer lugar, contarlos. Ponemos un contador a 0 y ahora contamos, mientras leemos toda la fila, para ese estado y contamos cuáles son los elementos que no son nulos. ¿De acuerdo? Con esto llevaremos un contador en count, sabremos cuántas celdas no nulas existen en la tabla de acción en la fila correspondiente a ese estado. Bueno, esos serán los tokens esperados. Lo que hago es construir la fila expected, ¿vale? La lista de tokens esperados y ahora simplemente lo relleno. Vuelvo a hacer un segundo recorrido de la tabla y lo que hago es que aquellas celdas que tenían un contenido que no era nulo, bueno, lo almaceno como categoría léxica esperada. Ya digo, casi todo el código realmente está dedicado a construir esta lista de tokens esperados. Bueno, nos falta por ver cómo desarrollo una acción de desplazamiento y cómo desarrollo una acción de reducción, que es realmente lo que hemos visto en teoría de la base del algoritmo de desplazamiento y reducción, la que utilizamos para hacer las trazas del algoritmo. Bueno, pues una acción de desplazamiento es muy sencilla. Una acción de desplazamiento, yo obtengo el valor de la acción, que ese será el estado que yo tengo que apilar. A partir de ese valor de tipo int que tiene la acción de desplazamiento, yo lo envuelvo en un objeto integer. Por tanto, ya tengo el estado descrito mediante un objeto integer y lo que hago es apilarlo. ¿De acuerdo? El desplazamiento consiste en desplazar el token, es decir, leer el siguiente token y en apilar el estado que indica el desplazamiento. El estado se obtiene de getValue y se envuelve en un objeto integer. Como veis, esta acción es sencilla. La acción de reducción es un poco más complicada. La tenemos descrita en el método reduceAction. Aquí le pasamos siempre una acción que va a ser de tipo reducción y lo que hacemos es, en primer lugar, el valor, el campo value del objeto, de la celda del objeto action element, lo que contiene en este caso, ya lo habíamos comentado, era el índice de la regla, es decir, estoy reduciendo una determinada regla, por tanto aquí tendremos almacenado cuál es la regla que estoy reduciendo. Bien, una vez conocida la regla que estoy reduciendo, yo puedo saber cuántos, bueno, en el array rule que os indiqué antes, para la regla rule index, yo tenía que el campo 0, que es la aquí abajo, contiene el símbolo de la izquierda de la regla y que el campo 1, el elemento 1 de esta fila, del rule index, lo que contiene es el número de símbolos
de la parte derecha de la regla. ¿De acuerdo? Bien, pues lo que tengo que hacer es desapilar de la pila de estados tantos estados como símbolos haya en la parte derecha de la regla, es decir, tantos estados como indiquen num_symbols. Bueno, pues esto es lo que estamos haciendo aquí. Mientras num_symbol sea mayor que 0, desapilamos y decrementamos num_symbols. Es decir, en este paso lo que estamos haciendo es desapilar tantos símbolos de la pila desapilar tantos estados de la pila de estados como me indiquen, como símbolos haya en la parte derecha de la regla. Bien, una vez desapilado, lo que tengo que hacer es analizar cuál es el estado que queda ahora en la cima de la pila. La cima de la pila es el objeto lastElement, que es un objeto de tipo integer, y mediante inValue obtengo cuál es el estado que queda en la cima de la pila. Con ese estado que queda en la cima de la pila y el símbolo de la izquierda de la regla que estoy reduciendo, me voy a la tabla GoTo y para ese estado y este símbolo contendrá otro estado. Y ese otro estado es el que tengo que apilar. ¿De acuerdo? Esto no es más que programar lo que habíamos visto en teoría de cómo se desarrollaba una acción de reducción en un algoritmo ascendente de desplazamiento y reducción. Como digo, os lo vuelvo a resumir, la acción indica cuál es la regla que estamos reduciendo, tenemos la información necesaria de la regla, es el símbolo de la izquierda de la regla y el número y el tamaño de la regla, de la parte derecha de la regla, num_symbols. Lo que hacemos es desapilar tantos estados como símbolos haya en la parte derecha de la regla, ver cuál es el estado que está en la cima de la pila, ver en la tabla de ir A para ese estado y ese símbolo cuál es el contenido de la tabla de ir A, cuál es el estado que se indica en esa tabla y ese estado apilarlo. Bien, bueno, pues esta sería la implementación de un analizador sintáctico ascendente genérico. Si queremos un analizador sintáctico ascendente concreto, para una gramática concreta, tendremos que darle contenido a ActionTable, a GoToTable y a Rule. Es decir, tendré que saber cuáles son las reglas de la gramática y cuál es el contenido de la tabla de análisis. Esta tabla de análisis, bueno, la vamos a obtener por medio del algoritmo SLR aplicado a la gramática. Bien, bueno, pues vamos ahora, volvemos a ver, esta es la aplicación que os he comentado, volvemos a ver cuál sería o cómo desarrollar la implementación del analizador sintáctico para el lenguaje Tinto. Bueno, para eso necesitamos una gramática, que es toda esta gramática que veis aquí. Voy a explicaros un poco por encima, voy a explicaros de nuevo cuál sería la gramática de Tinto. En este caso se ha modificado un poco para adaptarla a un análisis de tipo ascendente. Bueno, la gramática de Tinto, el símbolo inicial le llamamos compilation unit, una unidad de compilación, que es el contenido de un fichero .tinto, y el contenido completo de un fichero está formado por una lista de cláusulas de importación seguida de un objeto library. Realmente, esto es una versión un poco más antigua, donde no había bibliotecas de tipo nativo, pero como forma de explicar los analizadores sintácticos ascendentes nos va a valer y veréis que el analizador, estamos hablando ya de una gramática un tanto larga, y el analizador pues, va a terminar teniendo tablas pues, de cierto tamaño. Bien, el símbolo ImportClauseList describe una lista de cláusulas de importación. Esto es el aspecto que tienen las listas, típicamente las listas cuando queremos hacer análisis ascendente. Es decir, una lista suele tener una regla de tipo lista es lista elemento o bien lista es lang. Eso sería una lista que puede tener ningún elemento. Una lista que puede tener 0, 1, 2, 3. Esto es lo que equivale a la clausura de import clause. Bien,
una import clause, en la gramática, la sintaxis de la importación de una biblioteca en Tinto, pues era la palabra clave import, el identificador de la biblioteca que estamos importando y punto y coma. Bien, una biblioteca, el símbolo library, vendría dado por la palabra clave library, el identificador que corresponde al nombre que le damos a la biblioteca, que debe corresponder también con el nombre del fichero .tinto. Llave abierta, listado de funciones, llave cerrada. Una biblioteca en Tinto no es más que una colección de funciones. Esto es function list, una lista de funciones. Igual que antes, una lista de elementos, en este caso el elemento va a ser una declaración de función, pues tiene este aspecto. Lista es lista elemento o lista es lambda. Un elemento de la lista, en este caso, de la lista de funciones, va a ser una declaración de función. Una declaración de función tiene esta sintaxis. Sería tipo de acceso, que es access es público o private, tipo de dato que devuelve la función, que puede ser o bien void o bien un tipo de variable normal, que es o int, char o boolean, ¿de acuerdo? Ese será el tipo de dato de la función, el nombre de la función, los argumentos de la función, que esto es paréntesis abierto, argumentos, paréntesis cerrado, podría ser que no hubiera ningún argumento, con lo cual sería paréntesis abierto, paréntesis cerrado, la primera regla, o bien que si hubiera argumentos, sería paréntesis abierto, lista de argumentos, paréntesis cerrado. La lista de argumentos sería una lista de argumentos separada por coma, que sería o bien argument o bien lista, argument. ¿De acuerdo? ¿Un argumento qué es? Pues la definición de argumento es el tipo de dato del argumento y el nombre del argumento. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto describiríamos la lista de argumentos. Una función, una declaración de una función tiene tipo de acceso, público o private, tipo de dato, void, int, char o boolean, nombre, argumentos y el cuerpo de la función. El cuerpo de la función no es más que llave abierta, lista de instrucciones, llave cerrada. Lista de instrucciones, a su vez, ¿qué es? Pues una lista. Es una lista de statement. Eso será pues, la sintaxis de una lista, que es lista elemento o bien lista es lambda, donde los elementos en este caso son símbolos de tipo statement. Bien, esa sería la primera parte de la gramática. ¿Cuál sería la gramática de statement? Pues una instrucción, un símbolo statement, puede ser o bien una declaración de variable, o bien una instrucción que comienza por identificador, que esto sería una asignación o una llamada a función, o bien un if, o bien un while, o un return, o una no instrucción, es decir, un punto y coma suelto, o un bloque de instrucciones. Las declaraciones pues comienzan con el tipo de dato, int, char o boolean. A continuación, la lista de declaraciones que estamos definiendo, declarando. En una única instrucción de declaración podemos declarar varias variables y terminamos en punto y coma. El IDList puede ser o bien identificador o bien identificador asignación de expresión. Esto me permitiría tener no solo declarar la variable, sino darle un valor inicial. O bien puede ser IDList, identificador, es decir, continuar la lista y añadir una nueva variable, o bien IDList como identificador, asignación de expresión, es decir, añadir una nueva variable dándole un valor inicial a esa variable. Todo esto formaría la gramática de las declaraciones de variables en Tinto. Una instrucción if pues tiene dos reglas, sería o bien el if sin else o el if con else. Como veis están aquí las dos reglas. Fijaos que en esta construcción sería inviable en un análisis descendente, puesto que las dos reglas comienzan prácticamente igual. De la misma manera, cuando hablamos de listas, esto es una recursión a la izquierda, ¿vale? Y de list es y de list tal. Esto tampoco sería factible aplicarlo en un análisis descendente. Sin embargo, se analiza sin ningún problema con el análisis ascendente. Bien, la instrucción while, la gramática sería palabra clave while, paréntesis abierto, expresión, paréntesis cerrado. Esto es la condición, entre paréntesis, seguido de la instrucción, que sería el cuerpo del bucle while. La instrucción return es return, expresión, punto y coma.
Esto sería la instrucción return para funciones que tienen que devolver un valor, es decir, que tienen que devolver o un int, o un char, o un boolean, pero las funciones que lo que devuelven es void, o sea, que las funciones que son de tipo void, la instrucción return, la sintaxis es return, punto y coma. La no instrucción, el no statement, es simplemente el punto y coma suelto. Las instrucciones que comienzan por un identificador pueden ser o bien asignaciones, que es identificador, asignación, expresión, punto y coma. Esto es a igual a 3, pues sería la asignación de esta expresión o del valor de esta expresión a esta variable. Otra instrucción que comienza por identificador sería una llamada a una función de la misma biblioteca. Eso sería identificador, paréntesis abierto, expresiones, paréntesis cerrado. ¿De acuerdo? Esta sería la llamada a una función. También empieza por identificador, igual que las asignaciones. O hay otra posible tipo de llamada a función que sería llamada a una función externa, es decir, llamada a una función de una biblioteca que ha sido importada. Eso sería identificador de la biblioteca, punto identificador de la función, argumentos de llamada, punto y coma. El último tipo de instrucción que teníamos era el bloque de instrucciones. Esto es llave abierta, lista de instrucciones, llave cerrada. Bien, dentro de lo que es la gramática de Tinto nos queda la gramática de las expresiones. Bueno, pues una expresión es o bien una expresión de tipo A o bien una lista de disyunciones de expresiones de tipo AND, es decir, un an expression or an expression or an expression, ¿de acuerdo? Una expresión AND, pues es o bien una expresión relacional o bien una lista de expresiones, de conjunciones de expresiones, es decir, real expression and real expression and real expression and real expression, etc. Una real expression, es decir, una expresión relacional, puede ser o bien una expresión aritmética o bien la comparación entre dos expresiones aritméticas, es decir, puede ser la expresión aritmética suelta o bien expresión aritmética igual a otra expresión aritmética, la comparación de igualdad, si es igual, si es distinto, el not equal, NE, o bien mayor que, mayor o igual, menor que o menor o igual. Estos serían expresiones relacionales, donde aquí tendríamos la comparación de dos expresiones aritméticas. Una expresión aritmética puede comenzar con un operador unitario, que puede ser bien la negación lógica, o bien el cambio de signo, o bien el plus, que indica el signo positivo, aunque realmente esto no tiene ningún efecto. O bien no tener un operador unitario, y sería simplemente entonces product expression, que sería un término. Sum expression podría ser, además, una suma o una resta de términos. Es decir, sum expression puede ser sum expression minus product expression, es decir, podemos restarle un término o sumarle un término. Todo esto nos describe las expresiones de tipo aritmético, que al final se basan en términos. Y los términos, a su vez, son productos de factores. Es decir, podría ser o bien un factor suelto o bien un término multiplicado por un factor o dividido por un factor o bien el módulo por un factor. A su vez, un factor puede ser un literal, una constante, o bien puede ser una referencia a una variable o puede ser una expresión entre paréntesis. Los literales pueden ser de tipo entero, de tipo char o de tipo boolean, que sería o bien true o bien false. Lo que llamamos referencias pueden ser o bien la referencia a una variable, que sería simplemente su nombre, o bien la llamada realmente a una función, que puede ser una función de la misma biblioteca, el identificador sería el nombre de función, o bien una referencia a una función de una biblioteca externa, sería identificador.identificador function call. Function call, que serían los argumentos de llamada a una función, puede ser paréntesis abierto, paréntesis cerrado, esa sería una llamada donde no hay argumentos, o bien, paréntesis abierto, lista de expresiones, paréntesis cerrado. Esta lista de expresiones es una lista de expresiones separadas por coma. Tendríamos aquí, o sea, expresión, o bien lista, coma, expresión, etc. Bueno, esa sería la gramática de Tinto preparada para hacer un análisis ascendente. Bien, bueno, pues con esto, dentro de lo que sería la implementación, yo tendría
que ya sé cuáles son todos los símbolos no terminales de la gramática y voy a hacer una interfaz symbol constants, igual que teníamos la interfaz token constants con las categorías léxicas, con los símbolos terminales de la gramática, ¿de acuerdo? Pues tendríamos ahora una nueva interfaz que nos hace falta, donde le damos un código, le damos un número asociado a cada símbolo no terminal de la gramática. En token constant están los códigos de los símbolos terminales, en symbol constant los códigos de los símbolos no terminales. Y ahora, ¿cuáles son esos símbolos? Pues hemos dicho, la gramática teníamos el símbolo compilation unit, import clause list, import clause, library declaration, etc. Bueno, pues aquí veis que hemos definido un código para cada uno de ellos, el 0, el 1, el 2, el 3, etc. En total tenemos 33, desde el 0, que es el símbolo inicial, hasta el 32, que es el último de los símbolos que hemos visto, que era expression list. ¿De acuerdo? Eso se corresponde a este último símbolo que veíamos al final de la gramática. Bueno, pues el símbolo inicial, que le damos el código 0, que sería compilation unit, import clause list, tenemos código 1, import clause, le damos el código 2, library el código 3, etc. Eso es lo que tenemos implementado en la interfaz symbol constants. Bien, lo importante para hacer toda la implementación es hacer el cálculo de la tabla SLR. Para eso tenemos que aplicar el algoritmo SLR a nuestra gramática. Bien. Pues la gramática, bueno, eso es lo que al final vamos a desarrollar dentro de la clase Tinto Parser. Ahora os la enseño. La gramática que estamos analizando la tenéis aquí en forma de tabla, es la misma que hemos visto hace un momento, ¿de acuerdo? Donde ya además, pues, como sabéis que después nos vamos a tener que identificar las reglas, voy a darle un código, un número a cada una de las reglas de esta gramática. Partiríamos de esa regla que dispara el símbolo inicial, le llamamos siempre de la regla 0 y el símbolo ficticio X, y a partir de ahí tendríamos todas las reglas que hemos visto antes. Si os fijáis ahí en total, pues 80 reglas. Mi gramática tiene, por tanto, la gramática de Tinto está formada por 80 reglas. Bueno, si lo comparamos con el tipo de ejercicio que solemos hacer en clase, que veis en el boletín, bueno, pues esto es un caso más realista, ya no estamos hablando de un ejercicio de clase que se pueda resolver pues, en 10 minutos, sino algo un poco más extenso, pues estamos hablando de una gramática de un lenguaje que ya pretende ser, aunque en el caso del lenguaje Tinto es un lenguaje bastante sencillo, aún así ya es un lenguaje que permite describir bastantes cosas con sus tipos de datos, instrucciones, funciones, etc. Bien, esta es la gramática y lo que nos planteamos es hacer la tabla de análisis SLR para esta gramática. Bueno, ¿cómo lo haríamos? Pues aplicando el algoritmo SLR, que sería desarrollar el autómata, lo que llamamos el autómata reconocedor de prefijos viables. Bueno, esto que tenéis aquí es el resultado, al comienzo del todo, es el resultado de hacer como ejercicio, el que hacíamos en los ejercicios, el análisis SLR, pero para una gramática en este caso tiene 80 reglas. Evidentemente, pues es algo bastante más tedioso, bastante más largo y a lo que hay que dedicarle más tiempo y haciéndolo con cuidado. No lo vamos a ver entero, pero sí vamos a ir viendo, nos va a permitir repasar un poco cómo se hace, cómo se construye este autómata reconocedor de prefijos viables. El estado 0 partíamos de la regla inicial, que es X es compilation unit. El punto que indica el elemento tendría el punto al comienzo. Un punto al comienzo delante del símbolo compilation unit nos hace añadir la regla de compilation unit, que sería el punto al comienzo, import clause list, library declaration. Pero al poner el punto delante de import clause list tenemos que añadir las reglas de import clause list, que son estas dos reglas que tenemos aquí. Esta sería la primera, import clause list es con el punto al comienzo, import clause list, import clause, y esta es la segunda, import clause list es lambda.
como siempre nos encontramos un lambda. Lambda representa el vacío, ¿vale? Es decir, que no hay, que en la parte derecha de la regla hay 0 símbolos. Por tanto, el punto, bueno, pues lo ponemos ahí ya suelto. Bien, ese sería el estado inicial y ahora empezamos con nuestro algoritmo de análisis SLR para ir generando el autómata. Bueno, ¿cómo generamos el autómata? Pues aquí hay una transición que sería, como tenemos un punto delante de compilation unit, habría una transición con compilation unit hacia un nuevo estado que sería el XS compilation unit y el punto detrás. Ese será el estado 1. Aquí vemos también el punto delante de import clause list en estos dos elementos, con lo cual tendríamos otra transición con import clause list que nos llevaría a un nuevo estado que sería el estado 2, que es este que vemos aquí. El estado 2 partiríamos de que tanto de compilation unit el punto pasaría aquí, como import clause list el punto pasaría aquí, y tendríamos entonces estos dos elementos con el punto ahora detrás de import clause list. El problema es que ahora tendríamos el punto delante de library declaration, que me lleva a este elemento, y el punto delante de import clause, que me llevaría a este elemento. ¿De acuerdo? Bueno, además voy a ir poniendo ya también, voy anotando las acciones de reducción. Como en este elemento nos encontramos una regla, que era una regla lambda con el punto al final del todo, pues esta sería la acción de reducción. Esto me dará lugar después a la acción de reducción de esta regla, que es la regla 3. Bueno, con esto terminamos de analizar el estado 0, pasaríamos a analizar el estado 1. En el estado 1 tenemos el punto al final del todo, por tanto aquí no hay transiciones. Esto me llevaría a una acción de reducción de la regla XS compilation unit, que es la regla 0. Bien. De hecho, esto me llevaría a la acción de aceptar realmente. Bueno, con eso terminamos con el estado 1. Teníamos el estado 2 que hemos generado antes. En esta transición analizaríamos el estado 2. En el estado 2 tenemos una transición con library declaration, que me llevaría a un nuevo estado, que es el 3, que sería import clause list library declaration punto. Lo vamos aquí, sería el estado 3. Tenemos desde el estado 2 otra transición con import clause, que me llevaría a import clause list, es import clause list, import clause punto, que es el estado 4. Tenemos otra transición con import, que me llevaría a import clauses import.identificador punto y coma, que es el estado 5. Y tenemos otra transición con library, que me llevaría al estado 6, que es library.identificador llave abierta, función list llave cerrada. Con eso terminaríamos de analizar el estado 2. El estado 3 tiene el punto al final, esto corresponde a la reducción de la regla 1. El estado 4 tiene el punto al final también, corresponde a la reducción del estado 2. El estado 5, que hemos sacado de esta transición que teníamos aquí, el estado 5 tiene una transición clara con identificador. Es decir, con identificador pasaríamos el punto detrás de identificador y nos llevaría al estado que por orden nos sale el estado 7. Esto es import clause, import identificador, punto semicolon, punto y coma. ¿De acuerdo? Ese sería el estado 7. Estábamos analizando el 5. El estado 6 tiene también una transición con identificador, que me llevaría a un nuevo estado, que es el 8, que es pasar este punto aquí. Entonces tendríamos el estado 8. Bien, analizamos el estado 7, tenemos una transición con punto y coma, que me llevaría al estado 9, que es este de aquí. Con eso terminamos de analizar el estado 7. El estado 8 tendría una transición con llave abierta, con el brace, que me llevaría a un nuevo estado, que es el estado 10, que sería library identifier llave abierta, asterisco, function list, llave cerrada. Tenemos un punto delante de un símbolo no terminal, function list, habría que añadir las reglas de function list. Esto me añade un punto delante de function list, pero obtendríamos las dos mismas reglas. Bien, con eso terminaríamos de analizar el estado 8. El estado 9 tiene el punto al final, eso supone una reducción de la regla 4. En el estado 10 tendríamos una transición con function list, que me llevaría tanto en este punto como en este a un nuevo estado, que sería el 11, que sería library declaration, library identifier, llave abierta, function list, punto, llave cerrada, que es este elemento que tenemos aquí. Y el segundo de la transición sería también una transición con esto. Function list es function list, punto, function dec. ¿De acuerdo? Ahora tendríamos el asterisco delante de function dec, de declaración de función, que me llevaría a esta regla
de función dec con el punto al comienzo. Tendríamos un punto al comienzo de access, con lo cual añadiría las dos reglas de access. Bien. En este estado 10 tenemos además un elemento con el punto al final que me llevaría no solo a acciones de desplazamiento, sino también a una reducción de la regla 7. Bueno, podemos seguir paso a paso, estado a estado analizando, y como veis nos van a ir saliendo un buen número de estados, algunos de ellos con muchos elementos como este. ¿De acuerdo? Seguimos analizando. Aquí tenemos otro estado con bastantes elementos y bueno, estado 54, 55, 56. Bien. Como veis, salen bastantes, 87, 88, 89. No voy a leeros, evidentemente, elemento a elemento cada uno de los estados, ni vamos a hacer aquí, en este vídeo, el cálculo completo, pero sí que veáis cómo al final del todo se obtienen 143 estados, que irían desde el estado 0 al estado 142. Bien, bueno, pues con este contenido nos plantearíamos hacer ya la tabla SLR. Bien, para calcular la tabla necesitamos también los siguientes de cada símbolo no terminal. Bueno, pues vamos a hacer el cálculo y lo tenéis aquí hecho. Dentro de todos los símbolos no terminales de la gramática, pues tenéis aquí el cálculo del conjunto siguientes de todos esos símbolos. ¿De acuerdo? Bien, pues con el conjunto siguientes vamos a abrirlo en una página distinta y con el autómata podemos plantearnos ya el hacer la implementación de esa tabla. Bien, eso lo vamos a ver directamente en código, que sería lo siguiente. El código está desarrollado en TintoParser, que TintoParser, esta es la gramática con sus 80 reglas de la que partimos para hacer el análisis. TintoParser es una clase que extiende a SLRParser, es decir, vamos a hacer una implementación concreta del análisis sintáctico ascendente. Implementamos las interfaces TokenConstants y SymbolConstants para poder usar directamente los valores de los códigos que tenemos aquí sin necesidad de tener que poner TokenConstants.boolean o SymbolConstants.sidstm. O sea, al hacer que TintoParser implemente estas interfaces, pues directamente podemos utilizar esas constantes sin tener que ponerles el nombre de la interfaz por delante. Bueno, ¿cómo construimos el analizador? Pues para construir el analizador hay que darle valor a la tabla rules, que describe las reglas, a la tabla action table, que describe las acciones, y a la tabla goTo, que describe la parte de la tabla de ir a. El método initRules lo que nos va a permitir es construir ese array de parejas de enteros, donde el primer elemento de la pareja tiene el código del símbolo de la izquierda de la regla, el segundo elemento de la pareja tiene el número de símbolos de la derecha. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues fácil. Tendríamos, por ejemplo, para la regla 0, pues realmente nunca reducimos por la regla 0, así que da igual si lo ponemos como 0, 0. Esto es lo de menos. La regla 1 tendríamos como símbolo inicial, como símbolo de la izquierda de la regla, compilation unit. En la parte derecha de la regla hay dos símbolos. Bueno, pues en initRule diríamos la primera regla, la regla de índice 0, pues nos da igual el contenido, esto no es algo que nunca vamos a tener que reducir, pero la regla 1 es una regla donde el símbolo de la izquierda es compilation unit y a la derecha hay dos símbolos. La regla 2 es una regla de import clause list, a la derecha hay dos símbolos.
si vemos las reglas donde las teníamos. Las reglas las podemos ver aquí. Tendríamos regla 1, compilation unit, y 2 puntos. Vamos a intentar que veáis esto. En paralelo. Tendríamos la regla 1 es compilation unit y tiene 2 elementos. La regla 2 es import clause list y tiene 2 elementos. La regla 3 es import clause list y tiene 0 elementos. Lambda indica 0 y lambda indica la cadena vacía. La regla 4 es de import clause y tiene 3 elementos. La regla 5 es library declaration y tiene 1, 2, 3, 4, 5 elementos. ¿Vale? La regla 6, function list, tiene 2 elementos. La regla 7, function list, tiene 0 elementos. Vuelve a surgirnos aquí un lambda que indicaría el 0. La regla 8, function declaration, tiene 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Y de esta forma vamos dándole contenido a las 80 reglas de la gramática. Con eso inicializamos el campo rule, donde lo que tiene es una lista de elementos que son parejas de enteros. El primero, el código del símbolo de la izquierda de la regla. El segundo, el número de símbolos a la derecha de la regla. Bien, ese sería init rules. Ahora queremos init action table. Action table, ¿cómo lo inicializamos? Bueno, pues action table es una tabla de action element que tiene, como hay 143 elementos, habría 143, perdón, hay 143 estados como resultado del análisis, ¿de acuerdo? En este, como es aquí, el resultado del análisis, os recuerdo, daba en total del 0 al 142, es decir, 143 estados, que son las filas de la tabla de análisis de desplazamiento y reducción, y tantas columnas como tokens, como símbolos terminales tiene la gramática. Pero ¿esos cuántos son? Pues en token constants vemos que vamos desde el 0 hasta el 39, es decir, tenemos un total de 40 tokens. Por tanto, la tabla de acción tiene 143 estados, 40 tokens. Bueno, primera fila correspondería al estado 0. El estado 0, si nos vamos la tabla, al autómata que acabamos de construir, nos diría el estado 0 no tiene acciones de desplazamiento, puesto que estos no son tokens, son símbolos no terminales y estos van a la tabla de ir a, pero sí tiene una acción de reducción. Hay una acción de reducción en la regla 3 y en qué elementos, para qué tokens, para aquellos tokens que pertenezcan al conjunto siguientes de import clause list. Import clause list, los siguientes son import y library, por tanto tengo que añadir para la celda fila 0, columna import, reducir la regla 3, para la fila 0, columna library, reducir la regla 3. Estas serían las acciones de reducción correspondientes a esta acción de reducción del estado 0. El estado 1 tiene en el final de entrada la aceptación. Esto es algo que no suele salir. El estado 2, pues el estado 2 lo vemos aquí y tiene acción de desplazamiento con import, sería desplazamiento 5, acción de desplazamiento 6 con library. Luego hacemos en esta tabla para el estado 2, columna import, acción de desplazamiento 5, shift 5, ¿de acuerdo? Como indica aquí. Y para library, shift 6. Para library, shift 6.
El estado 3 tiene una reducción de la regla 1 para el conjunto siguiente de compilation unit. Compilation unit, conjunto siguiente es solamente final de entrada, por tanto, tabla para fila 3, fila 3, columna, final de entrada, acción, reducir, regla 1. ¿Bien? Bueno, pues eso hay que hacerlo para cada uno de los estados, viendo cada una de las transiciones que aparecen aquí en la parte derecha. Es decir, hay que trasladar todo el resultado de este autómata, hay que trasladarlo aquí. En Init Action Table, bueno, pues llegaría pues hasta este punto, donde estaríamos ya dándole el resultado o dándole el contenido a la fila del estado 142, que es el último que nos ha salido en nuestro autómata. Bueno, habíamos inicializado la tabla de las reglas, la tabla de acción, nos falta la tabla del GoTo, que igual tenemos todas las transiciones que afectan a símbolos no terminales, se refieren a valores que hay que colocar en la tabla GoTo. La tabla GoTo entonces tiene tantas filas como estados, es decir, 143, y tantas columnas como símbolos no terminales tiene la gramática, pero eso lo habíamos definido en symbol constants, que van desde el 0, que es el símbolo inicial, hasta el 32. Es decir, tenemos 33 símbolos no terminales. Por tanto, la parte del GoTo tiene 153 estados, 153 filas y 33 columnas que corresponden a los 33 símbolos no terminales. ¿Cómo damos el contenido? Pues igual que antes, vamos a nuestro autómata y veíamos que para el estado 0, con compilation unit, hay que ir al 1. Pues entonces, para la fila 0, estado 0, con compilation unit, apilamos, o sea, almacenamos en la tabla el valor 1. Para import clause list, el 2. Pues desde estado 0, para import clause list, el 2. Para el estado, en el estado 1 no hay, el estado 2, para el estado 2, con library declaration, sería 3. El estado 2, con library declaration, tenemos en la celda que almacenar el valor 3. Y para import clause, el valor 4. Pues estado 2, import clause, valor 4. Igual que antes, hay que repetir todo esto para los 143 estados. ¿De acuerdo? Muchos de los estados no tienen transiciones, pues aquí de hecho el último estado con transiciones de este tipo sería el 135. Esto no quiere decir que no haya, o sea, que en esa tabla no haya valores para el resto de fila y columna, puesto que al construir el objeto GoTo, la tabla GoTo, por defecto todos los valores se ponen a 0. Bueno, pues con esto tendríamos ya el contenido del parser hecho a mano. Es decir, el tinto parser, simplemente extendemos SLR parser y damos valor a rules, a action table y GoTo table. Si vamos a SRL parser, el stack, el analizador léxico, el siguiente token y la pila es algo que ya maneja la clase abstracta, pero hace uso de rule, del GoTo table y de actions table independientemente de su contenido, que hay que fijarlo, por eso son campos de tipo protected, porque se asume que una clase que extienda a la clase LRParser tiene que dar los valores de estos campos. Bueno, pues eso es precisamente lo que hemos hecho en TintoParser y con esto tendríamos ya terminado de implementar, de programarnos nuestro analizador sintáctico ascendente. Bueno, en el compilador, pues en TintoCompiler, tenemos algo prácticamente idéntico a la versión que teníamos para el analizador descendente. Al fin y al cabo, sea ascendente o sea descendente, lo que tenemos es un analizador sintáctico. Nuestro compilador en este punto lo que hace es, bueno, en primer lugar, preguntar por cuál es el directorio de trabajo en el que nos encontremos, leer el fichero main.tinto, construir el analizador sintáctico, el parser, y hacer un parser para este fichero. Con el parser para este fichero, si el resultado
extrue, la entrada es correcta y entonces tengo que escribir un fichero que será el tintoc output, que pondremos simplemente el valor correcto. Si la entrada es incorrecta, pues dejaremos, es decir, si el resultado es false, generaremos el valor incorrecto. Realmente, tal y como lo hemos programado, parser no devuelve falso, sino que lanza una excepción. Si lanza una excepción, la recibimos aquí en el catch, que podría ser, si es una excepción de tipo syntax exception, es decir, es una subclase de exception, print error y indicaríamos el error, imprimiríamos el mensaje de error en el fichero tintoc-errors y en el fichero tintoc-output indicaríamos incorrecto. Y si en lugar de un syntax exception pues es un lexical error, pues igual. Escribiríamos el mensaje de error y en el fichero de salida pondríamos incorrecto. Bien, pues vamos a hacer alguna prueba con este compilador. Este es el código que estábamos viendo, los ejemplos. Bueno, vamos a coger el compilador que se ha generado. Le ponemos como ejemplo la misma entrada que hemos utilizado otras veces, que sería la descripción del cálculo de los números primos, ¿vale? Ese sería el contenido de nuestro main.tinto. Y cuando ejecutamos el compilador por defecto trabaja en este directorio de trabajo, por tanto busca main.tinto en este directorio y el resultado nos dice que es correcto. Si provocamos un error en este fichero, por ejemplo, si quitamos public y volvemos a compilar, vemos que la salida ahora es incorrecta y que el mensaje de error se ve mejor. Con WordPad, el mensaje de error es me he encontrado void y me esperaba o public o private o llave cerrada. Es decir, en este punto donde hemos provocado el error, lo que esperaba, puesto lo que está viendo es listas de funciones. Las funciones empiezan por un modificador de acceso, por público o por private. Lo que esperaba es o public o private o directamente que hubiera una llave cerrada que indicaría que la biblioteca no tiene más funciones. Si forzamos otro error, por ejemplo, quitamos ese paréntesis, en este caso, de nuevo saldrá como salida incorrecta y nos dice que se ha encontrado una llave abierta cuando en ese punto se esperaba, realmente estábamos en los argumentos de declaración de la función. Luego esperaba o bien argumentos que deben comenzar con un tipo de dato, es decir, boolean, char o int, o bien el paréntesis cerrado de que no hubiera más argumentos y estuviéramos cerrando el paréntesis de declaración de argumentos en la función. En lugar de eso, se ha encontrado la llave abierta. Como veis, el analizador sintáctico, bueno, pues está funcionando pues como debe funcionar, de forma correcta. Bien, pues
En cuanto a vuestra práctica, en cuanto a esta práctica, os recuerdo que tenéis un trabajo que realizar donde hay que añadirle nuevas reglas a la gramática de Tinto y hay que rehacer todo ese cálculo de los conjuntos, el autómata reconocedor de prefijos viables, los conjuntos siguientes, y con eso hacer una nueva implementación de Tinto Parser, considerando la tabla de análisis modificada que obtengáis como resultado.